Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Everardo Camacho y como siempre es un verdadero honor y un placer que me permitas acompañarte aquí en tu casa en Everardo Radio. Gracias por escuchar este programa, por descargar este podcast, en el caso que lo estés escuchando como podcast. Y bueno, pues hoy tenemos un tema maravilloso. Sí, maravilloso, el sentido del humor. ¿Cómo es tu sentido del humor? Todos enfrentamos distintas situaciones. Y la realidad, y lo hemos escuchado muchas veces, tiene que ver con el enfoque que veamos las cosas. Sí, la actitud que tengamos ante la vida, bueno, pues eso es el sentido del humor. Y pues todos enfrentamos la vida de distinta manera, tenemos ópticas distintas. Y también conocemos que si el humor negro, que si el humor ácido, que si el humor infantil, que si el amor... Bueno, han surgido como muchas variantes. Tal vez hemos querido como seres humanos darle una etiqueta o darle un nombre al sentido del humor, pero la realidad es que el sentido es cómo vamos enfrentando la vida y cómo la vamos viendo. Depende del cristal con que se mira, así es que esto depende en gran medida de cómo nos vamos a estar relacionando con las demás personas. Y bueno, pues vamos a tener una charla maravillosa con el maravilloso psicoanalista Luis Felipe Díaz Barriga y con Mónica Escobedo, que se dedica al stand-up. Muchos de ustedes ya la conocerán, otros no, pero será una plática maravillosa, extensa y con un tema maravilloso. Así es que comenzamos. El humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. Sigmund Freud. Everardo Radio. Mi querido Luis Felipe Díaz Barriga, nuevamente aquí en Everardo Radio. Gracias por asistir a este programa que ha sido un poquito complicado, que si sí se hace, que si no se hace. Y finalmente, pues lo vimos con sentido del humor. Muchas gracias, bueno, felices de estar aquí contigo otra vez. Mi querido Luis Felipe, sí, exacto. ¿Qué es el sentido del humor? Fíjate que normalmente la gente cuando habla del sentido del humor se refiere a la manera en cómo responde ante los hechos o las palabras o las situaciones que se dan. Muchos lo consideran que tener un buen sentido del humor tiene que ver con reírse. Sí, con el chiste, con la risa, con lo cómico. Con lo jocoso, etcétera, ¿no? Sí. El sentido del humor en realidad tiene que ver con en qué lugar se está ubicado esta forma de percibir, sí, y de emitir ante esa percepción la vida. Claro, ¿no? Suceden hechos, haz de cuenta, hay algo que sucede afuera de nosotros, sucede un evento afuera, y entonces nuestro cuerpo genera energía, genera químicos, genera circunstancias. Dependiendo de todo esto, de lo que genera, es el humor que nosotros tenemos. El humor también tiene que ver, como platicábamos, no solamente con un estado anímico, sino tiene que ver también con el fluidos, el olor que nosotros estamos teniendo. O sea, está relacionado el olor a cómo reaccionamos ante los eventos. Sí, mira, el humor realmente, cuando se habla del humor, se habla como que muy por encimita y normalmente se habla en los aspectos de la diversión. Vamos a ver un cómico que tiene muy buen sentido del humor, o cuando alguien toma mal las cosas, no tiene humor por la vida, o cuando alguien no tiene ganas de hacer algo, no tiene humor para hacerlo, en fin, ¿no? Sí. En realidad todo eso es muy complejo. Si te das cuenta, el humor sí tiene que ver con la capacidad de poderte reír, de tomar las cosas del lado amable, decía Chespirito, sí. Pero también tiene que ver con disposición, con ganas, tiene que ver con entusiasmo, tiene que ver con muchas cosas
que vienen ahí alrededor. Normalmente nosotros estamos hablando, al tratar de unir todo esto, estamos hablando de aquello que me hace sentirme vivo, eso es mi humor. Lo que a mí me hace sentirme vivo. Hay gente que para hacerlo sentirse vivo, necesita sufrir un poco, ¿no? Y entonces es el humor ácido o el humor negro. O hay gente que es ligero para sentirse vivo y entonces tiene un humor más fácil, ¿no? Yo soy de risa fácil, ¿no? Y tú que me haces cosquillas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es algo realmente complejo, ¿eh? No es tan facilito. Sí va muy, muy en el sentido de lo que el inconsciente maneja con tu cuerpo y cómo se hace presente en todo él, ¿no? Tanto en tu aroma, que es el humor, ¿no? que tienes, en tu forma de responder ante la vida, que es con qué humor respondes, ¿no? Y tu manera de responder ante lo que ves, lo que oyes, lo que percibes, ¿no? La gente que le haces cosquillas y se ríe, hay gente que no lo tolera, hay gente que sí, gente que oye un chiste y se ríe, gente que no, gente que ve algo gracioso y se ríe, gente que no, o que ve algo triste y entonces se entristece. O sea, esa forma de responder a la vida es el humor. Y esa forma de responder a la vida tiene que ver con nuestra educación, tendrá que ver con lo que estemos pasando en ese momento, porque, vaya, yo recuerdo a un buen amigo que ahorita vive en Cancún, que siempre tuvo un humor ácido, negro, pero buenísimo, porque se avienta unos comentarios que realmente te hacen reír, ¿no? Claro. Mira, hay veces donde se puede pensar que es algo social, ¿no? De que familias que son agradables o familias que son de humor negro, de sangre pesada, ya sabes, ¿no? Sin embargo, el humor es algo que se construye de manera inconsciente. Es algo que se va generando desde la infancia. Entonces, por eso dice, siempre ha sido así. Es algo que se generó ahí, es algo con lo que se vive. Llega un momento en el que tú puedes moldear el humor, en el que tú ya no te ríes tan fácil, o no te causa gracia las mismas cosas, o tristeza las mismas cosas, o no te enojan las mismas cosas, y lo vas moldeando. Pero el humor finalmente se formó y se generó desde la infancia, ¿no? Está trayendo todo esto. Muchas inclusive algunas partes genéticas vienen contigo, ya forman parte de tu estructura, y esa parte de estructura anímica que puede crearlo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? De Capulina, ¿no? Que simplemente nada más salía, ya con salir ya la gente se reía, ¿no? No le ocupaba hacer mucho. Y tenía que ver con todo esto, o sea, el humor tiene que ver hasta con tu expresión corporal, con tu presencia, insisto, con tu olor, con tu forma de ser, con tu ademán. Es algo mucho, muy complejo, ¿no? Que viene por ahí. ¿Cuáles son, o si es que existen, los distintos sentidos del humor? Porque unos dicen el humor ácido, el humor infantil, el humor etcétera. No, mira, eso das de cuenta, son clasificaciones que se pueden hacer o que se han dado en diferentes aspectos. O sea, por ejemplo, en teatro, pues ellos manejan lo que es la farsa como un humor, manejan la tragicomedia, manejan la comedia, o sea, son clasificaciones que se dan en diferentes aspectos. También dependiendo de qué tipo de autor en cuanto a psicología, ver más o menos los diferentes tipos de humor que se pueden manejar. Pero en realidad el humor es uno. O sea, el humor es la manera en cómo tú respondes a la vida. Ese es tu humor. Ahora, ¿cómo es tu humor? Puede ser multifactorial, o sea, puede ser de diferentes formas. Hay gente que tiene un humor auditivo más sensible que un humor olfativo, que un humor expresivo, que obviamente va al caso por caso. El humor es muy independiente, es muy individual. Tiene que ver con tu inconsciente totalmente. Cómo el inconsciente está totalmente ligado al humor. Hay mucha gente, muchos psicoanalistas que dicen que el humor y el goce es lo mismo. O sea, la manera en cómo tú respondes ante la vida. Ok.
¿no? Es algo totalmente individual. Podemos decir que hay tantos humores como personas, pues. ¿Y se puede tener distintos tipos de humor dependiendo de las personas con las que te lleves? Hay una respuesta que tú tienes ante ellos. O sea, mira, por ejemplo, el cómico, ¿no? Que sale en un teatro y empieza a tener un show de comedia en el teatro, él habla mucho de que el público influye mucho en su actuación, que hay públicos que son muy buenos y entonces ellos se sienten mucho más ligeros como para hacer el humor, y hay otros que les cuesta más trabajo y de plano se torna un poco difícil. En realidad estamos hablando de cómo responde él a los diferentes públicos, no que el público tenga algo que ver, sino cómo responde él ante eso. Una persona llega y responde de una manera distinta según las otras personas que son. Ahí es esta parte donde el humor tiene que ver con cómo respondo yo ante lo que la otra persona está haciendo, diciendo, generando, o simplemente está ahí. Hay mucho de que llega una persona, por ejemplo, me acuerdo hace muchísimos años, había una persona que hablaba de la personalidad. Decía que había hombres y mujeres de mucha personalidad. Y entonces pasaban por ejemplo, estás en un restaurante y de repente entra una persona y todo el mundo voltea a verlo. Dice, mira, qué personalidad tiene esta persona que todo el mundo voltea a ver. De repente entran otras personas y ni quien se dé cuenta que entraron o se fueron. ¿No? Pues esa persona no tiene personalidad. Se hablaba en esos términos. Bueno, hasta la fecha se usa. Hasta la fecha se usa. Sin embargo, se ha descubierto, se ha manejado que eso tiene que ver con el humor. O sea, la manera en cómo tú respondes ante ciertos factores. Esa manera que tú respondes por voltear, o sea, la persona tendrá la personalidad, pero lo que te hace voltear a ti no es su personalidad, sino tu humor. No el propio. El propio humor. Esa cuestión de reacción ante una persona con esa personalidad, que es lo que a ti te hace voltear. Hablábamos, por ejemplo, hace ratito de la gente que dice, ¿sabes qué? Fíjate que tengo que hacer un trabajo. Sí, no estoy de humor. Entonces tiene que ver también con esa actitud, ¿no?, ante las cosas que están afuera. Fíjate qué importante. Actitud es la actitud ante lo que está rodeándome en ese momento. Y es que, por ejemplo, al menos a mí me pasa que pues tengo distintos grupos de amigos y con cada uno pues hay chistes locales, ¿no? Que solamente entre nosotros entendemos, y eso forma en nuestro propio grupo cierto sentido del humor. Claro. Y con cada grupo es distinto. Claro. Adoptamos distintas actitudes. Claro. Eso es lo mismo. Haz de cuenta, estás con ellos y es cómo responden ustedes ante el efecto que está allá. Porque el otro que tú tienes enfrente, la otra persona que está enfrente, pues es distinta, de un humor distinto. Claro. Hablábamos sobre químicas, ¿no? Su química y mi química, ¿no? La química que está en este grupo de amigos es una. La química que está en este otro grupo de amigos es distinta. Y eso es muy común, ¿no? O sea, por ejemplo, tú te vas a un lugar donde toda la gente tiene un nivel cultural elevado, donde una vestimenta apropiada, donde hay ciertos temas, pues tu humor cambia, hasta te pones hasta más seriecito, hasta empiezas a adoptar las características del grupo al que vas. Y en cambio te vas a otro grupo donde es futbolero, chelero, alburero, ¿no? Pues como que te sueltas, ¿no? Una cosa así, y tienes una actitud totalmente distinta. Tu humor cambia en ese momento. Cambia en el sentido de que se adapta a las circunstancias. Se va acomodando según la capacidad que tú tienes de responder ante eso. Porque hay gente que si va a ese grupo cultural y no tiene el humor para relacionarse en ese grupo, se siente incómodo, tenso, más bien serio, no puede hacerlo. O gente que si va hasta un grupo futbolero, chelero, etcétera, pues a lo mejor se siente agraviado o se siente fuera de lugar, etcétera, y no todos tienen el humor para hacerlo. Entonces, pues esta pregunta que te haré, mi querido Luis Felipe, para el siguiente bloque,
Es importante el sentido del amor, del humor. Del amor, te iba a decir. Muy buen lapsus. Será lo mismo el sentido del amor, del humor. ¿Qué importancia tiene para la relación con las demás personas? Porque lo estás diciendo ahorita. ¿La actitud es importante? Claro. Ya no supe ni qué dije. Vámonos mejor con los testimoniales. Tomémoslo con sentido del humor. Y regresamos aquí en Everardo Radio en lo que ordeno mis ideas. Ya me parezco el Toño Esquinca con la muchedumbre. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Crees tener sentido del humor? Más o menos regular, por el carácter que tengo un poco fuerte. ¿Tendrá que ver el sentido del humor en la forma en que nos relacionamos? Sí, en la forma en que nos relacionamos se va haciendo el carácter o al revés. ¿Cuáles son los tipos de humor que conoces? Alegre, triste, enojado, etcétera, etcétera. ¿Crees tener sentido del humor? Sí, porque soy alegre, me gusta la vida. ¿Tendrá que ver el sentido del humor en la forma en que nos relacionamos? Sí, porque es el ambiente y las personas, más que nada. ¿Cuáles son los tipos de humor que conoces? Pues conozco el alegre, el llanto, la furia. Everardo Radio. Pues ahí está. Dijeron el llanto, no sé qué, las emociones. Y a veces nos vamos con el rollo de los chistes. Los chistes, o sea, el sentido del humor. El sentido del humor, pues no, ya Sí, vimos que... fíjate que es bueno, es que el uso social, ¿no? Que se le da, ¿no? El uso social a los chistes, ¿no? Tener humor para hacer. No tenemos conciencia, como lo que decíamos, ¿no? Tengo humor para trabajar, o no estoy de humor para oírte cuando hago una discusión de pareja, es que no estoy de humor, ¿no? Hay muchos usos que se les da a esto del humor, y la gran mayoría se va por esta cuestión de pasársela bien, de estar con los chistes, etcétera, ¿no? Que muchas veces, pues vamos, en ese sentido tiene sus diferentes funciones. Sin embargo, insisto, ¿no? O sea, esto es muy importante, ¿no? El humor tiene que ver de la manera en cómo una persona responde a los hechos de la vida, a los eventos de la vida. Y ya me acordé de la pregunta que te iba a hacer, porque del humor al amor es un gran trecho. De que si se ama con humor o ¿cómo era? Exacto. La adaptabilidad tiene que ver con el humor. No, cada quien se adapta según su humor. Ok. Según el humor de cada persona es su capacidad de adaptabilidad a las cosas. Como te digo, hay gente que no tiene humor como para, en ese sentido, que no tiene capacidad de responder ante algo que está pasando en el evento. Eso es algo que tiene que ver en el sentido estricto de lo que el humor implica, ¿no? Claro. Sin embargo, pues ya sabes, ¿no? O sea, tratándonos de ver esta parte de los payasos, ¿verdad? Que cuentan los chistes y todo esto, que por cierto es muy bonito. Sería muy, muy, muy importante ver que este hecho de poder contar el chiste y todo esto tiene que ver, fíjate, con que para que un chiste tenga gracia, tiene que ser real. O sea, en el fondo del chiste siempre hay una realidad. Y esa realidad es la que te da a ti y te causa a ti esta gracia, ¿no? Que Sí. viene ahí, ¿no? ¿Qué nos hace reír a los seres humanos? Porque hablando del humor de la risa, ya poniéndonos en ese contexto, hay cosas que sin importar la nacionalidad, sin importar el idioma, nos hacen reír a todos. A todos, ¿no? Tremendo. Ya vimos a Chaplin, ¿no? Que de repente el pastelazo y era algo que todo el mundo le causaba o le causaba risa. Ajá. Sí, es este enfrentamiento con la realidad lo que les causa, lo que causa risa. Para que un chiste sea chiste,
tiene que ver precisamente con esto. En el caso de Chaplin, fíjate, que yo pienso que es muy buen ejemplo porque es efectivamente algo muy, muy universal. Todo lo que él presentaba, todas estas bromas o todas estas cuestiones que sucedían, tenía que ver con que se abusaba de algo real. O sea, del policía que es muy estricto, que debe de tener todo en orden, el vagabundo, Charles Chaplin, que se burlaba del policía. Entonces, si no fuera cierto que ese policía tuviera que tener algo en orden, pues no nos causaría gracia. Claro. Si no fuera cierto que existe un vagabundo que es irreverente, que no le importa la vida y que entonces le hace cosas al policía, pues no nos causaría gracia. El factor sorpresa también, ¿no? Bueno, viene el factor sorpresa, pero también dentro de la realidad. Okay. O sea, el factor sorpresa te puede servir para muchas cosas, pero para que te causa gracia, pues tiene que ver algo que tiene que estar con la realidad, ¿no? O sea, con algo que viene por ahí. Que cambió humor por amor. Fíjate que obviamente hay ciertas mecánicas, sobre todo en la gente que se dedica a causar la risa, ¿no? En los demás, donde saben que si tú en un momento dado das un doble sentido a la palabra, o si haces una frase y que haces creer que ahí ya terminó y después rompes con algo totalmente contrario, cosas de ese tipo causan risa en el otro. El juego de palabras. Pero todas ellas van relacionadas con la realidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy que está tan en moda el stand-up, ¿no? Exacto. Tiene que ver mucho con que tú cuentes cosas reales. Que por supuesto está invitada Mónica Escobedo, viene en el tráfico, esperemos que llegue, que alcance a llegar. No, es que llegue, porque necesitamos reírnos. Exacto. ¿No? Fíjate que fui a ver el stand-up de los Héctor Suárez, por ejemplo, y se hace muy, muy interesante, ¿no? Porque el tipo de comicidad que hace el hijo y el papá son bien distintos. Aunque el papá dice hacer stand-ups, no puede evitar hacer sketch y otro tipo de cosas. Claro. Sin embargo, el hijo sí es como que muy estricto en ese sentido, aunque mete un poquito de teatro. O sea, como eran las cuestiones. Y me llamaba mucho la atención, una de las cosas que me llamaba mucho la atención es cómo esta manera que tiene él de hacer el corte y luego dar una frase que da otra entonación, pero que tiene que ver con la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Él comentaba algo así como, es muy importante, decía Alejandro Suárez Gómez, el hijo, dice, es muy importante escoger a la pareja que va a estar contigo toda tu vida. Entonces todos se ponían serios, y ya que se ponía serio, él remataba, para que sea madre de tus hijos. Y la gente se reía, ¿no? Porque entonces daba a entender que no iba a estar con esa pareja toda su vida. Que estaba divorciadísimo, ¿no? Cuestiones así, ¿no? O te ponía cosas con la realidad, hablaba de su mamá, ¿no? Que de repente su mamá llegaba y lo regañaba y le decía, es que ¿sabes qué? Mira, no me entiendes, y el chiquito, ¿no? ¿No me entiendes, no? Pues te voy a explicar. Con los planetas, Marte es el planeta de la comunicación. Y pone en la cara una expresión de que, oye, tengo 8 años, no entiendo eso que tú me estás diciendo. La gente cuando lo ve, pues ve un efecto de la realidad. O sea, efectivamente su mamá hablaba de planetas, efectivamente Marte tiene que ver con la comunicación, pero pues, el chavo, si tiene 8 años, no va a entender. Y ante esa realidad, pues te causa risa. Claro. ¿No? Lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, el usar el sentido del humor o el chiste como escudo? Mira, ese es un tema muy importante. Se dice que detrás de este humor tan bueno que tienen muchas personas, hay una depresión muy fuerte. Esto se maneja mucho, sobre todo en las dinámicas psíquicas. Es algo así como que, mira, para no llorar, me río. Para subsistir, me hago el gracioso,
para tener yo adeptos, para que me traten bien y no demostrar que sufro. Un porcentaje muy alto de la gente suicida es precisamente muy agradable. Tenemos muchísimos ejemplos también ahí conocidos. Yo pienso que uno de los últimos que más ha llamado la atención, el actor estadounidense Patch Adams. Patch Adams, exactamente, el que hizo Sí. esa película, este actor. Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams es el estereotipo de esto que tú me estás diciendo. Era un hombre sumamente depresivo, con un sentido del humor muy bueno. Entonces tenemos que mandar a terapia a Eugenio Derbez. Por ejemplo, sería interesante verlo, ¿no? Bueno, es algo muy común. Sí. Hay mucha gente que se ríe para no llorar. Está todo el tiempo está dando risas y todo le causa gracia y a todo le saca chiste. En el fondo habría que ver realmente cómo ¿Qué está. es lo ¿no? que está sucediendo? Hay un término en psicoanálisis que se dice que tiene que ver con esta depresión y la manía, ¿no? El maníaco depresivo. El maníaco depresivo tiene que ver este maníaco que está eufórico, que está con ganas, que piensa que está toda la vida y todo, y de repente se va a esta parte de la depresión. Es una persona que está deprimida en el fondo, pero tiene esta parte de escudo como para subsistir. Claro. Hay que tener mucho cuidado en muchos de estos casos porque te digo, el mayor número de suicidios viene precisamente por este lado. Para no llorar, mejor me río. Y ahora sí, déjame hacer una pausa, mi querido Luis Felipe, porque acaba de llegar Mónica Escobedo. Mónica, la puntual Escobedo me apodan. Gracias por invitarme, Everardo. Bienvenida. Qué gusto conocerte. Igualmente, Ni ¿Qué te dice? pregunta por el tráfico, pues imagino cómo Sí. está. Ah, mira. De mal humor. Estaba en el baño, Mónica. Mira, Malo. yo vengo bien risa y risa del nervio. Pero bien, todo bien. Oye, estábamos hablando hace unos momentos que pues la gente que se dedica al humor se suicida. Bueno, no Fuertísimo. todos, espérate. Pero Y Mónica lo pero iba a fue muy anunciar. fuerte. Hay muchos. Sí. De hecho, No, ¿sabes qué? Sí fue muy fuerte cuando se suicidó Robin Williams. Fue fuertísimo, porque fue una contradicción para todos. Que una persona que vino al mundo a dar alegría y todo, tú pensarías que era pues una vida padre. Y no, y resulta que se mató. Bueno, ya luego supimos por el Parkinson y tal, pero qué fuerte, qué contraste tan macabro. Exactamente. Sí, está... Y fíjate que hay muchos actores así, pero por ejemplo el caso de Robin Williams, inclusive hay una anécdota de que él iba con el actor que hizo el de Superman, ¿cómo se llama el actor? ¿Con cuál de todos? Porque hay varios. El último. No, un alto que eran muy amigos ellos, que se quedó paralítico por un problema, se cayó del caballo. el Superman por sí, excelencia. fue el primero. Sí, ¿Cómo sí. se llamaba este señor? Es Christopher Reeve. Bueno, pues él, cuando le pasó ese problema, era muy amigo de Robin Williams. Ajá. Llegó Robin Williams y lo hizo reír. Estando él ya sabía que no iba a poder caminar, ya sabía que tenía ese problema. Llegó Robin Williams, se puso una máscara de doctor en la boca y empezó a decir, voy a hacerle un examen del proctólogo. Y llegó él ahí haciéndose el chistoso y hizo reír a él. Entonces su esposa le dice, oye, qué bárbaros, han venido a visitarlo muchísimas personas y él es el único que lo ha hecho reír. O sea, tenía un sentido del humor muy bueno, muy padre. Claro. muy agradable. ¿Habrá talento? Insisto, es que depende de lo que hagas. Por ejemplo, si estamos hablando de la cuestión de pararte en un escenario y hacer algo para hacer reír a los demás, pues el talento es importantísimo. Claro, es que considero yo. ahorita, aprovechando que llegó Mónica, viene esa parte. Sí debe haber algo como lo que mencionas. Pero no tiene que ver con el humor, es lo que yo trato de decir. O sea, el humor es la manera en cómo tú respondes a un evento de la vida. Ese es el humor. Ahora, si tú utilizas eso y tienes talento y empiezas tú a hacer un sketch o haces tú una manera de conducirte a los demás, tiene que ver con tu talento, no con tu sentido del humor. Ahora, una persona que se dedica al stand-up, que se dedica a contar chistes, que se dedica generalmente a la parte de la risa, necesariamente debe tener una historia atrás de depresión No. o de...
No No necesariamente. necesariamente. O sea, normalmente estas personas tienen talento. De hecho, inclusive los mejores actores dramáticos son los cómicos. O sea, tú ves a Cantinflas, por ejemplo, y te hacía llorar, Claro. ¿no? Sí. A Pardavé. O sea, tantos actores que son cómicos, son tan talentosos Sí. que son unos dramáticos, pero por excelencia. Por eso te digo que no tiene que ver con el humor. Tiene que ver con el talento que tienen. Utilizan el humor para hacer su trabajo. De hecho, en el stand-up dicen que entre peor te va abajo del escenario, mejor te va arriba del escenario. Bueno, en el stand-up sí. Eso Porque es, tienes más es verdad. carnita para contar cosas, tienes más de dónde agarrarte. O sea, me refiero, cuando estás arriba del escenario y te acuerdas de algo que te pasó feo, Ajá. lo sientes a lo mejor feo, pero tú lo transformas y le das la misma intención, pero para risa. Y como tensas a la gente, porque, por ejemplo, yo un día me aventé de un taxi, entonces les platico. Un día me aventé de un taxi porque pensé que me quería violar el conductor. Esto fue en Canadá. Entonces la gente se empieza como a todo. Y sí fue algo muy traumático, pero ya después, pues, ya más bien lo transformé a risa. Pero es muy curioso cómo entre más tenso pones al público, más fuerte suelta la carcajada. Era lo que hablábamos hace ratito, ¿no? De que una de las cosas que hacen que las cosas sean graciosas, que hace reír al otro, es que sea cierto. Claro, totalmente. Me toca con la realidad. Totalmente. A mí, Y que a mí una vez justamente- me atravesó, por lo que estás comentando, a mí una vez me atropelló una combi. Ay, no. Entonces yo digo que la combi quedó doblada. Y la gente se ríe. ¿Qué le pasó a la combi? No te dijeron. ¡Qué mal! Pero ahí está el factor sorpresa también. Sí, claro. La gente se ríe de lo absurdo y de lo muy cruel. Ujú. Por ejemplo, Manuna es un estandopero que tú lo ves y es un jotón de nervios. Se pinta el pelo, es gordito, tiene voz de joto. O sea, es un joto. Y él te dice, sale al escenario y dice, mi papá no sabe que soy gay. Órale. Es un absurdo. O sea, Sí. ¿está en coma su papá o qué? Ajá. Y sí, la gente se ríe. La gente es mala también, ¿eh? La gente se ríe también de las desgracias. O sea, Ujú. ahorita Everardo se rió de que te atropelló una combi, pero fue también como lo contaste. No, ya lo que pasa es tú que lo estaba tomaste viendo con sentido del YouTube. humor. Nunca me burlaría ni me reiría de que atropellaran a Luis Felipe. No, qué fuerte, Luis Felipe. Pero sí tienes razón, viene de la verdad. De hecho, el stand-up proviene de la verdad. Ya después le cambias, le exageras, lo llevas al absurdo, al humor negro, pero tiene que venir de la verdad, porque si no, no lo sientes, y si no lo sientes tú, la gente menos. Claro. Poníamos el ejemplo hace rato, ahorita que llegabas, por ejemplo, de Charles Chaplin, que decíamos, de lo que él hacía, que todo, se reían en todo el mundo, Ajá. tiene que ver también con la verdad. O sea, cuando poníamos el ejemplo de que Charles Chaplin, que era el vagabundo, y se burlaba del policía. Entonces decíamos, si el policía realmente no tendría que poner orden, si no fuera eso cierto, Ujú. no sería gracioso. Claro. Si el vagabundo no Exacto. fuera irreverente y no fuera que le vale Wilson la vida y todo, no sería gracioso. Tiene que ser un reflejo de la realidad para poderme reír. Totalmente. ¿No? Y, Sí. y en el stand-up está mucho más marcado. Y vamos, está por lo que me dices, un poco trágico en el sentido de que es de la tragedia personal, ¿no? De Claro. la tragedia. Claro. igual. Mira, de hecho hay cursos de stand-up que cuando llegas hacia tu primer día de clases, Sí. te hacen escribir algo que te dé pena, algo que te haya, algo que traigas como, pues sí, una tragedia que te haya pasado, y es como lo primero que te piden, ¿no? A lo Ya. mejor no lo cuentas arriba del escenario porque hay gente que no le Ujú. gusta contar su vida, pero es parte del ejercicio, y a mí fue como un shock porque dije, a ver, yo vengo a escribir cosas chistosas, ¿y por qué me hacen acordarme de cuando mi papá me pegaba? Perdón, se me metió un cinturonazo en el ojo, pero sigan. Pensé que ibas a llorar. Sigan. Sí, también pensé que... Bueno, ahí está el caso también, hablando, por ejemplo, de Charles Chaplin, Mr. Bean. Ah, No claro. necesita ni siquiera hablar Ajá. Claro. para hacer reír en cualquier parte del mundo. Sí. Y esa es otra herramienta perdón, Luis No. Felipe. Es otra herramienta. Me he dado cuenta que la gente también se ríe mucho de los gestos. Y Ujú. bueno, ¿quién mejor que Mr. Bean? Que tiene una cara que parece que cada milímetro de su cara tiene un músculo que se mueve independientemente del otro. Sí. Eso le encanta a la gente. La mueca le fascina. Ujú. Entonces digamos que la base del stand-up pues es burlarse de las cosas que nos ocurren prácticamente a todos, Sí. pero Tomarlo también lo con que nos sentido del causa humor. risa es que
a nosotros no nos está ocurriendo. Nos causa risa la desgracia del otro. Ujú. Bueno, te sientes identificado, muchas claro, veces. claro. Porque finalmente el drama del que está arriba es tu propio drama. O sea, No te reirías si no sabes lo que le está si pasando. no sabes lo que está pasando. O sea, si no te imaginas tú lo Ujú. que es caerte de un taxi o que te atropelle. O sea, si no tienes noción de todo ese tipo de cosas, pues también tampoco no te ríes. Por eso Claro. debe ser algo de la realidad. O sea, aquí lo interesante, lo que yo te digo, es la variación del humor. O sea, esta parte que comentas, ¿no? De que hay algo que tú lo viviste con un humor en el sentido de que fue doloroso para ti. Ujú. Mi papá me pegó y entonces fue doloroso para mí y ese es un humor. O sea, es la manera en yo lo respondo con dolor. Ujú. El humor que yo tengo es de dolor. A la hora de que pongo en el escenario y le doy una variación del humor a un humor agradable. Pero el humor, o sea, el hecho de lo que sucedió es el mismo. Ahora, el humor es la reacción al entorno, Al entorno. pero Ujú. a lo mejor también lo que nos da risa es que yo a lo mejor hubiese reaccionado diferente a lo que me estás mostrando, Sí. ¿no? Eso se llama giro de tuerca. ¿No? La premisa. Mi papá me pegaba cuando era niño. Ujú, Pero si te salgo con una barrabasada que no te esperabas, entonces ahí ya te da risa, ujú. ¿no? Pero tiene que partir, pues sí, del dolor y de la realidad. Ujú. ¿Cómo se convierte una desgracia en risa? En algo chistoso. Yo creo que ahí sí entra tu sentido del humor. Ahí sí entra cómo veas la vida, para dónde lo quieras llevar. Ujú. Si te quieres hacer la víctima, si quieres, si quieres verlo con filosofía, ¿no? Luis Felipe, o sea, pues cada quien, o sea, Ujú. cada quien lo exorciza lo que le haya pasado de diferente manera. Sí, fíjate que hay cosas en las que tú ya tienes un humor, una manera de responder a la vida que para el otro le hace ser agradable. Ujú. O sea, esa manera de responder para mí puede ser agradable o esa manera de responder trágica para mí es agradable. Fíjate que hay un ejemplo, yo soy malo para los nombres, pero a veces me acuerdo. Había una cantante de ópera Ajá. que salía con Tintán en las películas de Tintán. Ah, Una ahorita flaca. te decía la vitola. La No. Vitola, claro que ¿Era sí. la esa? vitola? Por pues no supuesto que sí. Cantante de ópera profesional. Wow. Se paraba ante un auditorio a cantar ópera, señor. Y todo el mundo se reía. Órale. Ujú. Por su físico, por su expresión, por su humor Ujú. visual Claro. que ella tenía. Todo el mundo se reía. Nunca pudo cantar ópera profesionalmente porque la gente se reía. Y entonces se convirtió en cómica. Wow. ¿En serio así surgió la Sí, vitola? es así su Vitola. Wow. Ella realmente tenía una voz sensacional Ajá. de ópera y no podía hacerlo. Pero a lo que me refiero es que esa visión trágica para el Ujú. espectador era graciosa. Y ella al final tomó una oportunidad, ¿eh? Digo, lo Porque tomó se pudo haber venido abajo. lo tomó con Pues sí, humor, exactamente. pero su intención era otra. O sea, ella estudió ópera y todo No, y este qué tipo de chistoso cosas. ir a la ópera y salirte riendo, porque tú llegas a la ópera todo acartonado y pobre de ti se aplaudas donde no era, ¿no? O sea, pobre de ti se hagas ruido, te suena el celular, no sé qué. Fíjate que en estos 4 años me he dado cuenta que la gente, dependiendo del lugar, se ríe o no, ¿no? Se ríe diferente. Ajá. Si es, por ejemplo, un baby shower, se fruncen, no se ríen, se ponen como que todas somos virginales Ujú, y este niño que viene, pues yo creo fue el del Espíritu Santo y seguro. todas están vestidas de blanco y todas muy con su pelo muy peinado. Entonces, pues uno de estandopero llega así, ¿cómo está? No sé qué. Y, y como que la risita es así como... Así como que agarran el pañuelo, se tapan la boca y Ajá. no quiere que salga la Claro, risa. porque es baby shower, Es entonces tú baby eres shower, blanco, no sé claro, qué. claro. Pero si a esas mismas chavas las pones en una despedida soltera, bueno, cambia completamente el mood y se ríen diferente, ¿no? Es muy curioso cómo a lo largo de estos años me he dado cuenta que el público se ríe dependiendo de cuál sea el evento, Ujú. ¿no? En las bodas son como que no saben cómo reaccionar, como que no saben qué onda. En teatro reaccionan muy bien, pues es un teatro.
en bar, pues como que se hacen los más gallitos, ¿no? Y a veces hasta te bajan de un hielazo, a mí nunca me ha pasado, pero es curioso cómo la gente se ríe dependiendo del evento social y del lugar. Exacto. Está súper cañón. Se nos acaba ya el tiempo. Ay, no se va. Pero, bueno, nos podemos alargar un poquito. Pero esta pregunta es importante y es, ¿la actitud dependerá para relacionarnos con los demás? Es decir, el sentido del humor dependerá para relacionarnos bien o mal con los demás. Sí, definitivamente. También tiene que ver, no sé, tú eres el experto, pero creo que también tiene que ver con la inteligencia emocional. Sí, se utiliza mucho esto. Mira, el humor, insisto, ¿no? El humor es la manera en cómo tú respondes a la vida. El humor ya lo traes. O sea, el humor es el humor que tú tienes. Entonces, por lo tanto, pues sí es muy importante tu humor para enfrentarte a la vida. Ahora, ese humor lo puedes tú modificar, o ese humor lo puedes tú trabajar, o ese humor lo puedes tú moldear. Sí lo puedes moldear. En algunos aspectos sí se puede. Sí se puede. Sería importante hacerlo, muy importante hacerlo. Ahora, el humor obviamente va variando conforme tú vas creciendo, va, por ponerlo de alguna manera, con la madurez. Mientras más maduro eres, más amargado te pones. No, pero sí es ¿sabes? cierto eso, ¿no? Que entre más grande, ¿será cierto? ¿O que la gente como que se va poniendo más amargada? Bueno, depende, pero la madurez tiene que ver con otra cosa. O sea, no tiene que ver con la edad. La amargura tiene que ver con la frustración de acumulada la persona. de los años. Acumulada de los años, exactamente. Los cascarrabias, los famosos cascarrabias. Esa es la amargura. Pero hay gente que no, o sea, hay gente... O sea, tú ves, hablábamos hace rato de López Tarso, ¿no? Sí. Tiene 93 años haciendo todavía teatro y platicas tú con él y es una chulada de persona, ¿no? Pues, ¿qué frustración tiene el señor? Ninguna. Pues, Creo que una vez se compró el Melate y no se lo sacó. No, o sea, Sí. ha vivido lo que ha querido, ha hecho lo que ha querido. Sí. Tiene 90 años, no tiene ningún problema. Moni, Dime. ¿cuál ha sido la situación más difícil que hayas llevado al stand-up y que te haya hecho llevarte las palmas? Hablar del acoso. Cuando salió el hashtag mi primer acoso, me espanté porque dije, no me acuerdo cuál de todos fue el primer acoso. O sea, no me acuerdo si fue cuando vi un pene que no quería ver, cuando sentí en mi hombrito, pues, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. No me acordaba cuál de todo. Entonces ahí dije, qué fuerte que todas las mujeres nos ha pasado, pero que no lo platicamos. Entonces decidí hacer una rutina donde hablo del acoso sexual. Entonces las primeras veces, claro que todas se fruncían y todas como que se empezaban a recorrer, así como que a revolcar en su silla, como que se ponían muy incómodas, porque era un tema muy fuerte y obviamente cuando hablaba de eso, pues todas como que se iban a la primera vez que las habían acosado. Cuando logré hacer ese switch en que las mujeres se rían, ¿no? Es de verdad que creo que es el momento en mi show donde se ríen histéricamente tanto hombres como mujeres. Y haber logrado eso y seguir hablando del acoso, es que es muy chistoso. Creo que fue ese momento, hablar de acoso sexual en una rutina de stand-up comedy. Fue un reto, pero quedó bien bonito, Everardo. Luego te enseño el video. Oye, qué interesante, ¿eh? Fíjate que eso puede dar efectos terapéuticos muy buenos. Sí, o sea, claro. cuando una persona ve esto y se identifica y lo ve reflejado y logra en ese reflejo cambiarle esta sensación de malestar, de trauma. Claro. Cambiar esta cuestión de trauma por la risa tiene un efecto terapéutico sensacional. Muchísimo, porque justo cambio, o sea, en mi rutina yo les digo que se puede salir del acoso con gracia, ¿no? O sea, como hacerse las chistosas, las simpáticas, ¿no? Usé mi propia historia, obviamente. Para no pelearte, para no engancharte, para no involucrarte, no terminar en la delegación con el que te acaba de arrimar el camarón en el hombro, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? Entonces doy como varios tips para hacerlo y entonces lo actúo y es muy chistoso. Pero sí, o sea, las mujeres me han escrito en el Twitter que gracias por hablar de eso porque es un tema fuerte y que a todas nos ha pasado. Claro. A todas las mujeres. Pues ahora sí, se nos acaba el tiempo y
vámonos a los tips y a las sugerencias para ver la vida con sentido del humor, que al final de eso se trata. Aquí en Everardo Radio. Everardo Radio. Pues ahora sí, derrapando, mi querida Mónica Escobedo. Sí. Mi querido Luis Felipe, ¿cuáles son sus tips y sus sugerencias? Creo que yo me quedo con esto en este programa. Hay que ver la vida con sentido del humor. Es decir, hay que cambiar nuestra actitud ante la vida. Sí. Mira, en stand-up hay una cosa que se llama what if. ¿Qué tal si? Entonces, si te pasa algo traumático, en lugar de decir, o sea, pasarlo por hay 3 herramientas en stand-up. Uno es el sombrero blanco, ¿no? Es transformar eso que te pasó a todo lo contrario, ¿no? Todo blanco, todo lindo, todo optimista, sin juicios ni nada. Luego está el sombrero negro. Lo que te pasó, exagéralo. Llévalo al extremo así. ¿Qué es lo peor que pudo haber pasado? Y luego está el sombrero azul, que es como quedarte con lo mejor y hacerlo todo optimista y no sé qué. No sé si sirva eso, pero se van a entretener muchísimo y le van a rascar a lo que realmente sienten. Eso también es parte del stand-up que me gusta mucho. Realmente pienso lo que pensé que pensaba. Realmente siento tan cañón lo que pensé que esto me hacía sentir. Creo que es un buen ejercicio, es terapéutico. Escribir es muy terapéutico, se los recomiendo. Escriban, luego si quieren rómpanlo y tíranlo a la basura, pero escribir sin juzgar, sin decir si está bien o mal, es súper terapéutico. Mi querido Luis. Fíjate que yo coincido contigo, ¿no? Sobre todo en esta parte de sin juzgar. Yo considero que una cuestión muy importante es saber que el humor que cada uno tiene es el humor con el que puede vivir, y eso no hay que juzgar, ¿no? Entonces hay que aceptarse en el humor que se tiene, hay que aceptar la forma en cómo uno está enfrentándose a la vida, y lo que a uno no le pueda gustar de cómo está respondiendo ante eso, del humor que uno tiene en ese sentido, significa que entonces tiene elementos de trabajo, que hay cosas que él puede trabajar con él porque no le gustan de él. Y eso está bien, o sea, eso es bueno. Hay cosas que no te gustan, está bien, habría que trabajarlos en ese sentido. Siempre se puede modificar el humor para bien, siempre. Ahí está. Y eso es también cambiando nuestra visión del mundo Eso, y de la vida. Mi querida Mónica, ¿dónde te encontramos? @yo soy Mónica en el Twitter, en el Facebook, búsquenme como Mónica Escobedo Stand Up y socórranme con un like, con un follow. Porque mira, ahorita puede ser un fregón, una fregona, pero si no tienes followers, no eres nadie, ¿no? Eso está bien gachito. Hazte un programa de eso y me invitas, ¿no, Everardo? Gracias. Mi querido Luis Felipe, ¿dónde te encontramos? En el Twitter, @Luis Felipe Díaz B, en Facebook Luis Felipe Díaz Barriga, y pues también con todos los likes son buenos. Exactamente. Ahorita nos damos like, Luis Felipe. Ahorita nos damos Va, likes. órale. Ahorita nos Mira, damos por lo likes. menos ahorita ya tenemos 2, que Ya, son los mira, 2 que nos es están la escuchando. hormiga. Y una es de mi tía y de mi mamá que están descargando el podcast. Ay, qué bueno. Saludos a la tía y a la mamá de Everardo. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Everardo Camacho. Gracias por haber descargado este podcast, por haber escuchado este programa. Recuerda que hay más contenido adicional en www.everardo-camacho.com y también las reflexiones que tanto las pidieron. Bueno, pues ahí están. www.everardo-camacho.com. Saludos, por supuesto, al Distrito Federal, a todo el interior de la República Mexicana, a los Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Argentina y todos los rincones donde llega este podcast. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en la próxima, aquí en Everardo Radio. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.